Perfecto. A continuación, para dar inicio al seminario, quisiera presentar a la expositora del día de hoy. La docente que impartirá la presente sesión es Claudia Caballero. Es directora ejecutiva de la Fundación En Primera Persona, espacio que acoge principalmente a mujeres dentro del espectro autista, acercándoles a su diagnóstico, a apoyos terapéuticos y acompañamientos educativos para favorecer su inclusión y participación social en bienestar. Es certificada en A22 y diplomada en Niñas y Mujeres en Espectro Autista en la Universidad KS de Argentina. Cuenta con formación en evaluación, diagnóstico e intervención en TEA desde el modelo integrativo de atención, complejidades en la clínica del espectro autista, subtipos y comorbilidades, habilidades sociales, sexualidad en el autismo y gestión en inclusión laboral. También tiene más de 20 años en el ejercicio y ha dedicado su carrera para coordinar equipos profesionales, a acompañar con personas con discapacidad y sus familias para mejorar su calidad de vida, promoviendo la inclusión como un derecho innegable. Le damos paso a Claudia para que inicie con su presentación del día de hoy. Muchas gracias, Carla. Le doy la bienvenida a todos, a todas. Vi que por ahí escribían en el chat que tenemos a gente, mucha gente de Chile, alguien por ahí de México, de Venezuela, así es que sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a este seminario, que es un poco la antesala, ¿no? Ya lo anticipaba Carla, es la antesala del curso del espectro autista que vamos a dar próximamente con el equipo interdisciplinario de Fundación en Primera Persona. Nosotros, nuestra expertise está justamente en el espectro autista en mujeres. Ya llevamos varios, 4 años, vamos a cumplir 5 años ya con este trabajo y que de alguna manera es algo que nos apasiona, nos gusta, es un tema muy interesante y ojalá yo pudiera transmitir hoy día en esta instancia un poquito de eso para motivarlos y motivarlas a seguir indagando, aprendiendo y conociendo mucho más del espectro autista, que es muy entretenido. ¿Mm? Les voy a compartir pantalla para que comencemos con esto. Y Carla ya les decía que al final eh, vamos a estar respondiendo algunas preguntas. Sé que tenemos a muchas personas, probablemente no vamos a poder responderlas todas. Para mí todas las preguntas son interesantes y son súper válidas, así es que no se preocupen por eso. Ninguna pregunta es menos o más que otra, así es que la idea es que podamos compartir un ratito en eso y por supuesto las personas que tomen el curso, ahí vamos a profundizar mucho más, ¿no es cierto?, desde la mirada de cada disciplina, desde la terapia ocupacional, desde la psicología, desde la fonoaudiología también, que es muy, muy importante en el espectro autista en general. Y hoy día vamos a hacer un poquito esta síntesis, ¿no? Vamos a hacer un recorrido por lo que es el espectro autista en mujeres a lo largo del ciclo vital. Partimos entonces con esta presentación. Hay muchas definiciones del espectro autista, ¿verdad? Como trastorno del espectro autista. Yo les traje hoy día esta que tiene que ver con la ley TEA chilena, ¿no es cierto? Porque me parece relevante mencionarles y nunca podemos olvidarnos, ¿verdad?, de que estamos hablando de personas. Y la ley chilena especifica, ¿no es cierto?, en su artículo 2, que estamos hablando de personas. Si bien hablamos del espectro autista, pero no podemos separar el diagnóstico de la persona ni la persona de su entorno. Entonces, desde ahí me parece importante que no nos olvidemos nunca, nunca de eso. Y vamos a especificar, ¿verdad?, que en el espectro autista van a haber diferencias. A mí me gusta utilizar la palabra diferencias más que desafíos o más que dificultades, ¿verdad? Que van a haber diferencias en la iniciación, en la reciprocidad y mantención de la interacción y la comunicación social. Y también pueden haber conductas o intereses restringidos y repetitivos, ¿no? Esas son las palabras claves del trastorno del espectro autista. A mí, en lo personal, y esto es una opinión personal, no me gusta llamarle trastorno porque me acomoda mucho más espectro autista o simplemente autismo, ¿verdad? Sin embargo, hay personas que lo prefieren y hay otras que le pueden denominar condición, otras solamente espectro, etc.
Y eso va a depender un poco de con quién estemos tratando y siempre es importante preguntar qué es lo que a ti te acomoda o cómo te gustaría que yo me refiera, ¿verdad?, a el espectro autista. Algunas personas, algunas chicas me pueden decir a mí, no, a mí me choca la palabra autismo, entonces yo prefiero que me digan TEA. Yo soy una chica TEA, ¿verdad? Y eso es muy respetable porque tiene que ver con la identidad que va construyendo cada persona. Y no tenemos por qué instalar nuestras propias creencias, ¿verdad? Tenemos que respetar con qué esta persona se identifica, cómo prefiere ser nominada. Ya sabemos que dentro del espectro autista y según el DSM-5 tenemos 3 niveles, ¿verdad? El primer nivel es donde se requiere apoyo y principalmente el nivel 1 o grado 1, donde se requiere o la persona necesita de apoyos, es el más difícil de detectar en las niñas, adolescentes y mujeres. Eh, Muchas veces se tiende a confundir esto de la necesidad de apoyo, por ejemplo, con una chica que puede llegar a consulta y que se encuentra en una situación de depresión, por ejemplo, y vemos que requiere de mucho apoyo. Pero eso no significa que estemos hablando del espectro autista. Esa niña o adolescente puede necesitar en este momento de la vida apoyo porque está en una depresión, ¿verdad? Pero cuando hablamos del nivel 1 es respecto del autismo, las necesidades de apoyo que tiene respecto del autismo, ¿verdad? En el nivel 2, las personas necesitan un apoyo que es notable, que es visible, y que muchas veces una persona puede estar en un nivel 2 en un área, ¿verdad? Y en otras puede estar en un nivel 1. Entonces, eso puede ser más bien compartido y eso sí se puede ir moviendo a lo largo del ciclo vital, ¿verdad? Donde pueden aumentar las necesidades de apoyo o pueden disminuir. Y en el nivel 3, ¿verdad? Se encuentran las personas que necesitan un apoyo que es notable, ¿verdad? En actividades de vida diaria básica como alimentación, higiene, control de esfínter, comunicación, etc. ¿Mm? Me parecía importante explicarles esto y en general en esta presentación yo me voy a referir al nivel 1 porque es el más difícil de detectar y es ahí donde necesitamos mayores herramientas para poder trabajar, para detectarlo, para abordarlo, ¿verdad? Etcétera. Cuando nosotros hablábamos recién de la definición del trastorno del espectro autista según la ley TEA, y si lo comparamos con el DSM-5, ¿sí? Y también con la definición que tiene la Organización Mundial de la Salud, en todo lo que encontremos, los signos van a estar dados por el área de la comunicación, la interacción social, el procesamiento sensorial y la flexibilidad mental. Este cuadro es importante. Para quienes trabajamos en autismo, este cuadro es importante porque es nuestra norma. Una persona, una chica que tiene dificultades con la comunicación o la interacción social, sin embargo, no tiene desafíos en flexibilidad mental ni procesamiento sensorial, no podemos hablar de autismo. Tenemos que cumplir con todo este círculo, con estos 4 elementos, para poder sospechar y levantar esta alerta, y es ahí donde vamos a ir depurando cada una de estas áreas, ¿no? Por ejemplo, en la comunicación vamos a ver que puede haber un contacto visual que es evitativo, pero cuando hablamos de niñas, adolescentes y mujeres, muchas veces en la infancia a las niñas, las mismas familias les enseñan a que cuando hablen con alguien deben establecer el contacto visual. ¿Mm? Es un poco entrenado, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos a la adolescencia y evaluamos en la adolescencia, a lo mejor esa adolescente cuando fue niña, sí su familia le dijo eso, sí su familia se lo enseñó y ella establece un contacto visual que es forzado, que a lo mejor por ella no lo elegiría, ¿verdad? Entonces, ahí son cosas que vamos depurando, vamos analizando. Cada una de las cosas que observamos las vamos analizando. Pueden haber desafíos para ajustar el comportamiento en diversos contextos y eso tiene que ver con la comunicación y con la interacción social. ¿Mm? La comunicación puede ser poco integrada, la verbal y la no verbal también. ¿Mm? Recuerden ustedes que no siempre nos comunicamos hablando, nos comunicamos con gestos, expresamos, ¿verdad? Y desde ahí muchas veces las chicas tienen una expresión facial que ellas dicen, no, yo siempre con mi cara de póker y esta cara plana. ¿Verdad? Que no expresa ni sí, ni no, ni alegría, ni tristeza. Es siempre. Recuerdo hace un tiempo atrás haber recibido una consultante en fundación y ella tenía mucha pena en ese momento y lloraba, y en ese momento ella lloraba y le corrían sus lágrimas y sin embargo siempre sonreía.
siempre estaba con una sonrisa. A veces esta cara, ¿verdad? No es que no exprese nada, a veces expresa una sonrisa, pero siempre, incluso para decir algo que no es positivo, está sonriendo. ¿Mm? A eso nos referimos con una expresión facial que es un poco plana y es un poco baja, que es estática. ¿Mm? Cuando hablamos de la interacción social, generalmente pensamos que la interacción, ¿verdad?, va muy ligada a la comunicación, ¿cierto? Y en la interacción social vamos a tener una baja reciprocidad, un acercamiento social que es atípico, que este acercamiento puede ser muy cercano, ¿no? Muy encima, muy de tocar, muy de explorar, ¿verdad? Pero también puede ser muy distante. No dejar que alguien se acerque o evitar el contacto físico, ¿verdad? Y cuando hablamos de la interacción social sumado a la comunicación, ¿verdad? Puede haber un fracaso en iniciar o responder a las interacciones sociales. Y ese fracaso puede ser sentido muy en silencio. Muchas de las niñas, adolescentes y mujeres autistas viven mucho su vida en silencio, sin querer comunicar, y se atribuye en la infancia y en la adolescencia a una timidez. Y se normaliza esta timidez. No, es que es así porque es tímida, ¿verdad? Pero debajo de esa timidez puede haber muchas otras cosas, es como la punta del iceberg, ¿verdad? Y es ahí donde tenemos que indagar para poder ver desde dónde surge esa timidez. Surge desde el temor al otro, surge desde que no sé qué decir o cuándo decir o cómo decir o a quién decir, ¿verdad? Tenemos que indagar en eso para que nos pueda ir dando pistas del origen, de lo que estamos observando. Respecto del procesamiento sensorial, ¿verdad? Podemos tener hiperrespuesta o hiporrespuestas, que va a depender de un estímulo sensorial, de un entorno, de los estímulos que ofrece este entorno. Incluso el estar con una persona en un contexto, ¿verdad? La voz de esa persona es un estímulo auditivo. Lo que observa esa persona es un estímulo visual, ¿verdad? Y eso puede generar hiporrespuestas o hiperrespuestas, lo que va a depender de su perfil sensorial. El perfil sensorial también se mueve a lo largo del ciclo vital, se mueve, se modifica cuando hay situaciones de estrés, por ejemplo, aumenta la sensibilidad, ¿verdad? Puede disminuir cuando está un poco más relajado o cuando está en una permanente rutina y después hay un cambio de rutina, también se altera el perfil o la forma de procesar los estímulos, ¿verdad? Y eso tenemos que tenerlo presente y en eso tenemos que educar a la población para que las chicas se conozcan y en la medida que se conocen pueden evitar, pueden afrontar, son decisiones que va tomando cada una según la situación, pero si no educamos en eso, no les entregamos las herramientas para que puedan hacer frente a esas situaciones y principalmente para que puedan conocerse, porque lo que nos interesa es que se conozcan, ¿verdad? Cuando hablamos de flexibilidad mental, vamos a hablar de patrones ritualizados del comportamiento, de insistencia en la monotonía, ¿no? Me gusta hacer siempre lo mismo y me acomoda hacer siempre lo mismo y cuando llega una situación de cambio, algo distinto, tengo que reestructurar y eso implica procesar la información de una manera más veloz o menos veloz para acomodarme a esta nueva situación. Y por supuesto pueden haber intereses restringidos y repetitivos, ¿verdad? Que eso es muy propio del espectro autista y no solo de las mujeres, es del espectro autista en general, solo que la manifestación de la mujer es distinta. En nuestro concepto social del autismo, siempre pensamos que son hombres blancos, brillantes, muy inteligentes, ¿verdad? Y hace un par de años, o 3 años tal vez, apareció esta serie de la abogada Wu, que es muy famosa y muy vista, y sin embargo, si uno ve este personaje, es muy parecido al comportamiento que tienen los hombres que están dentro del espectro autista, y no necesariamente las mujeres. Y eso tiene que ver justamente con la desinformación, con que buscamos el autismo siempre en lo que conocemos en hombres, porque no conocemos el autismo o no lo conocemos tanto en mujeres. Y es ahí donde están estas falencias, ¿verdad? Y no encontramos el autismo en mujeres, porque tenemos el estereotipo del hombre. ¿Mm? Entonces uno se pregunta en esto, ¿y qué pasa con las mujeres? ¿Son pocas las mujeres? Porque siempre tenemos una imagen mental de un hombre autista y no de una mujer autista. ¿Son pocas las mujeres? Y no necesariamente son pocas las mujeres, ¿verdad? Nosotros el año 2023 en la fundación
Solo nosotros como Fundación en Primera Persona evaluamos alrededor de 160 mujeres. Y yo diría que nosotros evaluamos desde los 14 años en adelante. Y recuerdo muy bien que dos de esas mujeres, dos de estas cerca de 160 mujeres, dos eran adultas mayores. Entonces, tenemos una perspectiva súper sesgada como sociedad. Primero con nombres, ¿verdad? Genios y blancos. Segundo, pensamos en que esto puede estar en mujeres a lo mejor, pero también mujeres brillantes. Pero nos olvidamos de que también esto puede estar en la adultez mayor. Y ese es un gran tema, donde hay poca información todavía. Una de las características que tiene el espectro autista en mujeres es el camuflaje, o el masking, que también le llaman. El camuflaje es el control y la eliminación de conductas autistas. Es decir, la niña, ya desde muy pequeña, se empieza a notar que es distinta y empieza a suprimir, a restringir estas conductas que han sido cuestionadas por otros. Entonces empieza a eliminar estas conductas, ¿verdad? Para parecerse más a las otras niñas, ¿no es cierto? Ahí ya, eso nos dice que ya hay una conciencia de ser distinta. Pero no pueden, en la niñez, en la infancia, no se puede, no hay una elaboración mayor de decir por qué soy distinta, ¿no? Solo se queda con lo que el otro puede comentar, con lo que el otro puede sancionar, porque ni siquiera es comentar, ¿no? Hay una sanción social de una estereotipia, de un movimiento de manos o de ojos, etc. Entonces empiezan a suprimir estas conductas para ser más aceptadas, para poder incluirse mejor en juegos, en grupos, ¿no es cierto? Por querer pasar desapercibido. El camuflaje tiene un costo alto en infancia, en adolescencia y en adultez. ¿Cuál es la consecuencia que nosotros podemos ver del camuflaje en la adolescencia y en la adultez? En que las chicas pueden decir, yo no sé si esto es mío o si esto se lo tomé prestado a otro porque la copié y quién soy definitivamente. Entonces empieza una crisis existencial, ¿no es cierto? También tiene una carga emocional que es negativa porque afecta a la autoestima. Porque si me siento menos o me siento distinta que el otro, ya el ser distinto tiene una carga, que no tendría por qué ser, ¿verdad? El ser distinta no tiene por qué ser una carga si todas las personas somos distintas. Pero para una niña que está creciendo, que está en el desarrollo, que ha sido víctima de bullying, y yo les digo que de las 160 personas que evaluamos el año pasado del género femenino, el 99% sufrieron bullying en la adolescencia y en la infancia. Son cifras abismantes. Entonces, claro, ¿qué escapatoria te queda? Imitar al resto y seguir, ¿no es cierto?, esta corriente, pero vas perdiendo tu identidad, vas anulándote. Y eso tiene un costo emocional alto. O sea, en la adolescencia vemos muchísima depresión, muchísimo trastorno de conducta alimentaria y que vienen siendo consecuencia, en verdad, de lo que vamos acarreando desde la infancia hasta ahora. Entonces, es un tema que hay que abordar, es un tema que tenemos que profundizar, que tenemos que conocer, porque además esto nos juega en contra, ¿no? Un poquito en contra a los que trabajamos con personas con autismo, porque llegas a un proceso terapéutico y das respuesta, ¿no es cierto?, a lo que la terapeuta va trabajando, pero en alguna medida te vas haciendo trampa. Entonces, ¿cómo tratamos de desinstalar este camuflaje para que puedas aparecer tú sin cargas, con felicidad, orgullosa de quién eres, tratando de llegar a la mejor versión de ti? Entonces, el proceso terapéutico y en el proceso además de evaluación también, ¿no es cierto? Porque van respondiendo algunas cosas que no son de ellas y dan respuesta a lo que el otro quiere escuchar, pero no la respuesta más fidedigna, no la que realmente es. Y no es algo consciente, no es querer engañar al terapeuta, sino que tiene que ver con que se va perdiendo un poco la identidad en ese proceso. ¿Mm? Es un tema muy interesante que lo vamos a profundizar bastante en el área de psicología en el curso, porque es grande, es un tema por sí solo, es grande. Vamos a ver ahora lo que hace invisible el espectro autista en las chicas. ¿Mm? Vamos a saber que esto tiene un riesgo de recibir un diagnóstico tardío. Lamentablemente, si comparamos la población femenina con la masculina, las mujeres tienen un diagnóstico más tardío. O sea,
y para muestra un botón, el que yo les diga que el año pasado evaluamos a 160 mujeres, eso, y que en su mayoría han sido adultas, eso ya habla de un diagnóstico que es tardío en relación a los hombres. Los hombres son evaluados generalmente en la infancia, el autismo es detectado en la infancia, entre los 2 y los 6 años, y las mujeres en general estamos evaluando desde la adolescencia hasta la adultez, porque ni siquiera en la infancia. Entonces estamos lejos todavía de eso. Por eso tenemos que trabajar, por eso tenemos que informarnos para poder llegar, ¿no es cierto? Llegar a tiempo. En la medida que llegamos a tiempo, esa niña que tiene un diagnóstico va a crecer orgullosa de quién es, va a crecer con posibilidades de apoyo, va a crecer sabiendo quién es, no necesitando el camuflaje para ser aceptada, porque eso sí lo podemos trabajar en la infancia y aseguramos que de alguna manera mitigamos en la adolescencia algunos costos emocionales, ¿verdad? Y por supuesto también para la adultez. Es el derecho a vivir con una mejor calidad de vida, en el fondo. Tenemos sesgos de género claramente en relación a los instrumentos de evaluación, ¿verdad? A los comportamientos. En una niña es aceptado ser calladita, en este dicho, calladita te ves más bonita, ¿verdad? Y al hombre no se le dice eso. A la mujer se le exige muchas más normas sociales de comportamiento, al hombre no. Para el hombre está permitido que si algo no le gusta puede empujar y se espera y se tolera. En la mujer eso no está permitido y está muy sancionado. Entonces, de alguna forma tenemos como sociedad y como profesionales también sesgos de géneros que tenemos que eliminar. ¿Mm? Una niña o un adolescente que externaliza mucho más su conducta, ya sea porque es más inquieta, porque tiene menos filtro al conversar y dice y se le salen las cosas y al resto no le parece, ¿verdad? Se va a notar mucho más que una niña que es más tímida, que es más silenciosa, que no demanda en el colegio, que no demanda a su familia. Por lo tanto, cuando externalizan más, tenemos mayores posibilidades de llegar a un diagnóstico porque o la familia consulta o los profesores dicen, mire, ¿sabes qué? Aquí algo está pasando, hay que llevarla al psicólogo, por lo menos, ¿no? Al psicólogo. Entonces, de alguna manera, pueden llegar más fácilmente a consulta, pero si no externalizan, pasan muy desapercibidas. ¿Mm? Tenemos un problema también en las aulas. Esta desinformación no solo está en los profesionales del área terapéutica y de la salud, también está en los profesores. O sea, si nosotros pensamos que un pediatra no detecta en una niña el autismo, porque si el pediatra lo detecta va a derivar al neurólogo, ¿verdad? Pero si un pediatra no lo detecta, si los profesionales del área terapéutica, psicología, fonoaudiología, terapia ocupacional no lo detectan, ¿un profesor tendría que detectarlo? Si un profesor está formado en pedagogía, no está formado en salud, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la ventaja que tienen los profesores y profesoras? Que en el aula tienen muchos niños y niñas, ¿verdad? Por lo tanto, tiene una visión de la media. El que se escapa hacia arriba o hacia abajo, el profesor lo puede detectar. Pero ¿qué pasa si el profesor o profesora se encuentra con una niña que es más calladita, que es más tímida? Y yo lo he escuchado de profesores que me han dicho, bueno, la verdad es que si ella no viene, no se nota que no vino. O sea, esa niña no existe para ese profesor. Entonces, esa niña que no externaliza, que se mantiene en este silencio y pasa desapercibida, tiene muchas menos posibilidades de llegar a un diagnóstico, porque no demanda a nadie. Aunque el profesor se le escape para abajo, porque es más calladita y no la ve y no la vio. No la vio en todo el año, o en toda su educación básica o media incluso. Que eso lamentablemente es una realidad. Entonces también tenemos que formar a profesores, informar a los profesores para que puedan levantar estas banderitas de alerta y nosotros podamos hacer algo, ¿verdad? Podamos acompañar en el proceso pedagógico de educación y de vida a esta niña o a esta adolescente para que pueda tener una vida escolar, ¿verdad? Igual que todos sus compañeros y compañeras. Claramente tenemos todavía poco conocimiento a la base de las manifestaciones clínicas que son súper diversas en el autismo. Y como yo les decía antes, esto es un espectro y buscamos el autismo que vemos en hombres, lo buscamos en mujeres y no lo vamos a encontrar porque las manifestaciones clínicas del autismo en mujeres son distintas. Ya vemos que tenemos el camuflaje, por lo tanto a lo mejor no nos vamos a encontrar con estereotipias. O las estereotipias pueden ser invisibles, no es que no estén. Por ejemplo, nos ha tocado mucho ver a chicas que
estereotipias que tienen, hacen sonidos con los dientes. Entonces, el de afuera no lo escucha. Y el sonido es rítmico, por ejemplo. O que cuando van caminando van tocando sus dedos. Son cosas súper invisibles, que no interfieren ni en la educación, que no interfieren en su vida cotidiana probablemente, y porque van suprimiéndolas, van escondiéndolas, entonces no se dan los permisos para hacerlo, ¿verdad? Entonces es mucho más difícil encontrar. Y en las mujeres también puede haber un efecto eclipse que tiene que ver con las coocurrencias o comorbilidades. Eh, si tenemos a una chica que en el colegio está con depresión y el colegio dice, mira, ¿sabes qué? Es mejor llevarla al psicólogo, psicóloga, la familia atiende, ¿no es cierto?, esta necesidad y se trata esta necesidad, pero sin embargo estamos viendo siempre la punta del iceberg. No vemos que hay abajo porque estamos tratando eso. Lo mismo con la bipolaridad, ¿verdad? Muchas chicas son tratadas antes de los 18 años por TLP, por trastorno límite de personalidad. Y hoy día sabemos que hay que hacer un diagnóstico diferencial porque el TLP no lo podemos diagnosticar antes de los 18 años porque la personalidad no está constituida todavía antes de los 18 años, ¿verdad? Hay diagnósticos que están errados. Entonces tenemos que profundizar, tenemos que levantar las alertas y eso tiene que ver con la clínica, en cómo sabemos indagar y rebuscar qué es lo que está a la base de este síntoma que yo estoy viendo. ¿Mm? Es un tema muy interesante, muy apasionante. Yo les invito a todos, a todas, a que indaguen, a que busquen, porque de verdad es un mundo, entrar en esto es un mundo que te abre muchísimas perspectivas y que te permite también comprender el comportamiento humano desde otro prisma. Lo empiezas a mirar desde otro lente y empiezas a decir, wow, yo conozco a alguien que, o esto me pasa a mí, y empiezas a buscar. Es como un árbol que va creciendo. Vamos a ver ahora, a revisar por el ciclo vital, ¿ya? No vamos a profundizar tanto porque hay muchos síntomas que se pueden dar y que ustedes se van a ir dando cuenta que incluso se repiten, ¿no? Que permanecen a lo largo del ciclo vital, pero sí me gustaría hacerles un esbozo por cada etapa del desarrollo, porque tiene sus particularidades. Cuando somos niñas, jugamos. Cuando somos adolescentes, dejamos, empezamos a dejar de jugar y cuando estamos en la adultez, ya no jugamos, ¿verdad? Entonces, hay cosas que son propias del ciclo vital. Vamos a hablar de la infancia. Cuando hablamos de juego, las niñas pueden preferir jugar solas. Para las niñas es muy interesante este juego solo, dirigir los juegos, crear sus propias reglas, ¿no? Aparecen estos incluso muy finos liderazgos que permanecen, después pueden permanecer y es muy lindo cultivarlos, porque cuando vemos una niña que empieza a mostrar dotes de liderazgo, ¿por qué no potenciarlos, verdad? Pero también potenciándolos, aprendiendo a jugar con otros y con otras. Porque en general, sí, asumen este rol de líder y también lo vemos en la adolescencia y en la adultez, pero les gusta dirigir nomás. Yo no soy parte de este grupo, ¿no? Yo dirijo, ordeno las cosas, preparo este escenario para jugar. Y que es muy interesante porque a mí me ha tocado verlo, este año que pasó lo vimos en una adulta mayor en la reunión clínica que hacemos. Y yo dije, a ver, demos vuelta a esto, es una adulta mayor y si yo cambio el escenario, esto es lo mismo que en la infancia, solo cambia el escenario. Entonces, muy interesante de analizar y de comparar, ¿no? Cómo nos va cambiando la vida y cómo va cambiando o no el comportamiento. Las niñas, dada el camuflaje también, pueden imitar con mucha facilidad gestos o comportamientos de otros. El camuflaje hay camuflajes que son simples, otros que son más complejos y más elaborados. Un camuflaje cuando una niña imita la forma de hablar, el movimiento del otro, estamos hablando ya de un camuflaje que es más elaborado. Entonces tienen una capacidad de observar muy bien a las otras niñas o a sus referentes, que no necesariamente son niñas, que también pueden ser niños, ¿no? O personas mayores. Entonces, cuando empiezan a imitar estos gestos y estos comportamientos, nos habla de que hay una observación para poder llegar a eso, para poder elaborarlo, ¿verdad? A través del juego simbólico, las niñas pueden revivir experiencias que ya vivieron en el colegio, en la casa de algún familiar, de películas, porque tienen además memoria, ya lo vamos a ver más adelante, elaboran guiones muy grandes, muy largos, extensos,
y se los aprenden muy, muy bien de memoria, utilizando la misma entonación incluso. Eh, y eso puede resultar incluso a veces como entre chistoso, ¿no? Como que da mucha gracia escucharla tan perfectamente hablando. Pero en general el juego simbólico, que es cuando desempeñamos roles en la infancia, asumimos roles a través de un juego, tienen que ver con experiencias que ya vivieron y que son de otra persona. Entonces hacen la réplica de esto. Y no hay una elaboración propia, sino que es copiar lo que ya vio y lo represento a través de este. ¿Mm? El juego por sí mismo en la infancia también es súper interesante de analizar. Muy interesante, porque piensen ustedes que tenemos muchos tipos de juego, exploratorio, juego cognitivo, juego artístico, en la representación de roles, etcétera. O sea, eh, el juego en la infancia nos entrega mucha información de lo que estoy viendo y desde dónde surge. Nos sirve mucho en el diagnóstico. Las niñas pueden desarrollar un alto vocabulario, de hecho en general en las niñas no vemos mayores problemas en la comunicación, en el lenguaje verbal. No hay tanta dificultad como lo vemos a veces en los niños. Las niñas desarrollan un alto vocabulario. Ya les decía yo que pueden aprender estos textos que son súper largos, de películas, de cuentos, de lo que escucharon, o memorizan todo lo que dijo la tía en el colegio, en el jardín, completamente y lo replican. Desde el ámbito de procesamiento sensorial puede haber una baja tolerancia a los estímulos sensoriales. Es muy frecuente ver que las niñas pueden tener un trastorno de sueño y que recurren a dormir con los papás o con los hermanos, ¿verdad? Y esto puede permanecer a lo largo del ciclo vital. Los intereses restringidos repetitivos que tienen que ver, ¿verdad?, con un interés, con algo que me gusta, que puede ser un juguete, un pasatiempo, un objeto, puede ser un cordel, un cordón, puede ser desde lo más insólito. A las niñas, ¿qué les gusta mucho? Las piedras, recoger piedras, los lápices, los colores, las pinturas, y se fijan con eso y necesitan ir con la mochila al colegio llena de todas esas cosas que les brindan seguridad y que les sirve para jugar en los recreos, porque a veces no quieren jugar con otros niños o niñas, entonces sacan todas esas cosas que les gustan y se divierten con eso. Por supuesto que no podemos limitar sus intereses restringidos repetitivos, antiguamente eso se hacía, hoy día entendemos que es parte, a mí la ciencia los denomina interés restringido repetitivo, ¿no? IRR. A mí me gusta llamarles más intereses profundos, porque tienen la capacidad de coleccionar cosas, pero de profundizar en esas cosas, ¿no? A las niñas que les gustan los bichitos pueden profundizar en qué bicho tienen y de dónde viene y en qué clima vive y de qué come, qué sé yo. Lo mismo pasa con las piedras, con la música o con todo lo que les gusta. Pueden profundizar y ahí tenemos una tremenda virtud porque imagínense todas las redes neuronales que se crean al profundizar en lo que a ellas les gusta. Y que esto es transitorio, dura un buen tiempo. Algunas duran más que otras, pero después transitan y después les gusta otra cosa. Y después otra cosa. Pero profundizan. Y eso es un tremendo conocimiento que van adquiriendo. Los llantos muchas veces pueden ser incontrolables cuando son niñas. Chiquititas, me refiero de 0 a 6 años. Y aunque exista la negociación y aunque el adulto le otorgue lo que esa niña solicita, el llanto persiste. Es decir, es un estado emocional del que la niña no puede salir, no lo puede controlar. Y la mamá tampoco lo puede controlar. Por eso le llamamos llantos, pueden haber llantos incontrolables. Porque aunque negociemos y otorguemos lo que quiere, ese llanto no pasa. Y ahí, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar un poquito de sensorialidad, disminuir estímulos para lograr bajar, ¿no es cierto?, esa carga y que emocionalmente se empiece a estabilizar. Ya desde muy pequeñas vamos a ver que hay un desafío frente al cambio. Y cuando son chiquititas, estos cambios, siempre cuando uno habla de cambio, piensa así como el cambio de casa o cosas, cambios grandes, ¿no? Pero cuando hablamos de infancia, este cambio puede ser muy sutil, es como cambiarse los zapatos. El cambiarse los zapatos para algunas niñas puede ser fatal. O sea, me recuerdo una adulta que en algún momento la llevamos a uno de los cursos, no facilitó su testimonio. Y era una adulta chilena que hoy día vive en Alemania y le costó mucho ese cambio, la acompañamos en todo ese proceso de cambio de país.
Y me acuerdo cuando hicimos la evaluación, ella se acordaba de cuando ella era chica, a los 6 años, y ella invierno y verano usaba unas botas de agua. Y le encantaban sus botas de agua, y ya llegó un momento en que tenía los dedos de los pies dañados y tuvieron los papás que botarle las botas de agua, y ella se acuerda como traumático que le botaron sus botas, porque era su calzado. Entonces, a veces las cosas muy simples, como el cambio de rutina, el cambio de ropa, de calcetines, de mochila, puede afectar, pero muchas veces las familias no se dan cuenta de que eso afecta y lo atribuyen a que puede estar enferma. Piensen ustedes que en la infancia no hay tanto lenguaje, que le puede doler algo, ¿verdad? Y muchas veces ese cambio puede generar fiebre, puede generar un malestar que es físico, que parece que estuvieran enfermas, y no necesariamente es así. Entonces tenemos que prestar. Se dan cuenta que cuando empieza uno a depurar, cuando tú preguntas a la mamá, y cuéntame, ¿hubo algún cambio en la casa? Sí, es que llegó la abuelita a vivir con nosotros. Okay. Y ahí empezamos a educar también a la familia en cómo afectan los cambios, desde muy simple a muy complejo, pero afectan la conducta de esta niña. ¿Mm? Pueden ejecutar rutinas y rituales dentro de su vida cotidiana, y que las familias lo naturalizan, y que está bien que lo naturalicen, pero no lo tienen consciente, no lo tienen consciente. Y ahí cuando hablamos de eso, recién la familia lo hace consciente y dice, ah, claro, en realidad para dormir necesita los 8 peluches, porque no puede dormirse los 8 peluches. Y ahí explicamos, este es un ritual, y eso le seguriza para poder dormir tranquilo. Y los 8 peluches se los pone encima del cuerpo, ¿no? Aunque terminen en el suelo, pero lo necesita para dormir. Muchas de las niñas también pueden aprender a leer, sumar y restar de manera autodidacta. Y me ha tocado ver chicas que aprenden idiomas de manera autodidacta. Eso es muy frecuente verlo. El inglés, y hoy día en la adolescencia vemos mucho el japonés y el coreano, y lo aprenden solas. Me tocó el año pasado ver a una familia que le hicimos orientación, y era una niña de 3 años, y ella hablaba inglés. Y los papás me decían, nosotros no hablamos inglés, no sabemos inglés. Entonces los papás lo atribuían a que veía los monitos en inglés, y por eso ella lo aprendió. Y le costaba mucho comunicarse en castellano. Y el desafío mayor estaba en el jardín, porque en el jardín también hablaban inglés y nadie se lo había enseñado. Y esto es frecuente verlo, es muy frecuente verlo. Y puede ser que uno levantara, ¿no es cierto?, la sospecha de una doble excepcionalidad, de autismo y altas capacidades, ¿no? A eso se le llama doble excepcionalidad. Pero cuando estamos haciendo un proceso diagnóstico, si estamos evaluando autismo, evaluamos autismo, depuramos lo que es autismo. Y posteriormente vamos acompañando, ¿no?, a esta familia y a esta niña o adolescente o adulta en un proceso diagnóstico de altas capacidades. En las niñas también puede haber este temor, ¿no es cierto?, al contacto, a ciertas texturas, a evitar ensuciarse, o por el contrario, querer ensuciarse mucho y comer incluso con la mano cuando son de 3, 4, y 5 y 6 años, de querer comer con la mano y la resistencia a usar el servicio para comer, o, por ejemplo, que es frecuente verlo, la resistencia a bañarse, el temor al agua, y que siempre pensamos que el temor al agua tiene que ver con la temperatura del agua, con que no le toque la cara el agua, ¿verdad? Porque se asusta, porque no, la mamá dice, tuvo una mala experiencia seguramente cuando era chica, o alguien le mojó la cara. Y saben ustedes que mucho de eso, hoy ya lo sabemos por la clínica, porque eso no está escrito, muchos lo sabemos por las experiencias de las chicas, y a muchas de ellas lo que no les gusta de bañarse es el sonido que hace el agua cuando sube por la tubería de la ducha, el sonido de la presión del agua. Y a veces lo que molesta es la gota, el grosor de la gota que cae por la ducha, que a veces es muy gorda, a veces es pinchuda y cae muy fuerte, y a veces tenemos que buscar estas duchas que son, cambiar la ducha, cambiar estas duchas de plato, donde cae más suave el agua. O sea, ahí hablamos de un nivel de sensibilidad sensorial que lo atribuimos muchas veces a estas cosas más sociales, y no es que es mañoso y no le gusta bañarse, o en la adolescencia, que es propio de la adolescencia. No, es que es sucia, no le gusta, y la mamá lo hizo con vergüenza, casi en privado. Pero muchas veces no tiene que ver con eso. O sea, tiene que ver con un detalle de cómo es la gota del agua que cae. Entonces, se dan cuenta de que uno empieza a hablar de una cosa y se abre, se abre. Y en la medida que nos damos cuenta y hacemos conscientes esas cosas, por supuesto que encontramos los ajustes que son pertinentes para cada persona, y que es muy distinto de una persona a otra, que tiene que ver con la percepción, cómo cada persona se lo vive.
Veamos ahora la adolescencia, que es una de las etapas más complejas de la vida del ser humano en general, ¿verdad? Y en la adolescencia vamos a ver que el apoyo visual les sirve mucho para incorporar mejor las ideas, los aprendizajes en el colegio. Están estas frases de memoria que cuando era chiquitita veíamos que estaban en los cuentos, en el discurso, en la película, y en la adolescencia estas frases son capturadas de pares, ¿no? Y se utilizan para iniciar una conversación o para sostener una conversación. El sostener una conversación es más complejo, porque inicio con una frase hecha, pero ¿cómo la sostengo? Cuando hay un otro que me responde y no sé lo que me va a decir. Me involucra procesar rápidamente para dar una respuesta adaptada a esa situación. Y en la adolescencia por sí misma tenemos dificultades para regular las emociones. Por supuesto que en el espectro autista también está y es mucho más evidente que en una persona neurotípica. Puede persistir el trastorno de sueño si esto se manifestó en la infancia. Y si no se manifestó en la infancia, puede aparecer en la adolescencia el trastorno de sueño. Eh, hay una alta frecuencia del trastorno de conducta alimentaria, que también puede estar en la infancia. En la infancia puede haber una selección alimentaria de solo comer ciertas cosas, pero en la adolescencia además puede gatillarse porque tenemos un precedente o puede aparecer porque necesito pertenecer o porque soy más aceptada si soy más delgada y necesito pertenecer a un grupo o necesito que alguien se fije en mí. Tiene otros componentes adicionales en la adolescencia. Pueden haber fuertes relaciones de amistad con una o dos personas que en el fondo se transforman como muletillas sociales y el desafío está cuando desaparecen estas muletillas sociales, cuando, es que mañana no voy a ir al colegio porque tengo que ir al médico. Ups, desapareció la muletilla social. Entonces, mamá, es que yo prefiero no ir porque no va a ir María al colegio. Desaparece la muletilla social y desaparece esta interacción, porque en el fondo la muletilla social lo que hace es transformarse en un puente entre el adolescente autista y el resto de la comunidad educativa. Es lo que le facilita la interacción con otros. El estado de ánimo, ¿verdad?, puede descender porque piensen ustedes que el colegio es donde hay mayor interacción social. Es la etapa que tiene mayor interacción social y el colegio tiene mucho estímulo sensorial, mucha interacción social, mucha atención porque tiene que estar concentrada y en un aprendizaje. Entonces, el estado de ánimo y la motivación puede verse descendida. Y ahí lo que tenemos que cuidar, ¿verdad?, es la deserción. O buscamos otra modalidad educativa, ¿ok?, pero tratar de evitar la deserción escolar. En general, las chicas pueden privilegiar la ropa más cómoda, más holgada, a no ser que la moda sea un interés restringido de repetitivo, donde las chicas van a buscar un maquillaje que predomina, o el color del pelo, o la moda en general. Las chicas pueden refugiarse en los estudios porque es una forma, ¿verdad?, de evadir la interacción social y porque además el refugiarse en los estudios involucra más aprendizaje y desde ahí se validan. Yo soy inteligente porque yo me saco las mejores notas del curso y trato de sacar las mejores notas y es una forma de validarse, de autovalidarse y de que el resto también las valide. Y por supuesto está todo el proceso de identidad de género que no tiene que ver con el autismo, sino que tiene que ver con la etapa del ciclo vital y que muchas veces también se puede dar en la infancia. Veamos ahora algo de la adultez. En general, las mujeres adultas pueden tener una baja tolerancia también a las texturas, a las texturas que tienen las prendas. Pueden elegir lo que sea más práctico porque no se detienen mucho tiempo a pensar en combinar o no saben combinar qué estilo con qué estilo, qué color con qué color, a no ser que sea un interés restringido repetitivo. Pueden haber desafíos al momento de comprar, no por la ADD instrumental, sino que más bien por elegir. Y desde ahí eso es muy importante rescatar porque es algo que tenemos que trabajar en la infancia. Elegir, ¿para qué? Para que otros no elijan por ti. Porque hoy día puede ser un lápiz, mañana puede ser una bolera y mañana puede ser una decisión. Puede haber dificultad para asistir a centros comerciales a comprar ropa porque una tienda tiene muchas alternativas y muchas alternativas complejiza la decisión de elegir. Y muchas chicas adultas eligen ya desde la adolescencia, después de la pandemia, comprar online. La única dificultad de eso es que no pueden tocar la textura de la prenda.
Para las mujeres adultas puede ser muy fácil esto de lavar y secarse el pelo y salir, ¿no? No hay una mayor producción de la imagen, o se visten para otros. Ah, es que tengo que ir para allá y a ellos como que a ese lugar hay que ir vestida de esta manera. Entonces, pero no hay un sentir de la imagen que quiero proyectar, ¿no? Eso se les dificulta un poco. Las mujeres adultas suelen tener también una imagen, proyectan una imagen que es más juvenil, se ven más jóvenes, más niñas. Incluso los tonos de voz pueden ser un poquito más vibrantes, más infantilizada. La imagen puede ser camaleónica. Piensen ustedes que una mujer que ha sido diagnosticada en la adultez no tuvo una oportunidad, un proceso terapéutico. Entonces siguen todavía siendo muy camaleónicas en la adultez. La expresión de género también puede ser más diversa, a pesar de que hoy día estamos en una época, estamos en el 2024, donde en general hoy día la tendencia se está mostrando con mucha más diversidad, ¿no es cierto?, en la expresión del género. Y pueden presentar desafíos en la organización de su hogar. Esta organización puede ser o muy estructurada, como todo etiquetado, todo en su lugar, o muy desordenada. O sea, los zapatos pueden estar con las tazas, la ropa que hay que planchar puede estar en todos los sillones de la casa hasta que no haya más ropa, etc. Ahí fluctúa, pendula harto, desde la mucha organización o estructuración hasta muy poca. Y quiero presentarles, este es un bonus, la adultez mayor, como yo les decía al principio, me parece que es algo, hoy día ustedes saben que por la ley de autismo, todas las fichas siempre se ponen en infancia, ¿verdad? Y hoy día es necesario en infancia porque las niñas no se están detectando. Las niñas autistas estamos detectándolas en la adolescencia o en la adultez y no en la infancia. Es cierto, tenemos que poner las fichas ahí. Pero hoy día tenemos muchas adultas autistas. Y ustedes saben que la población, yo estoy en Chile, para quienes no están en Chile, la población en Chile, la pirámide social está ya invirtiéndose y tenemos mucha población adulta mayor. Pero no nos detenemos a pensar que estas adultas de hoy día van a llegar a la adultez mayor también y que hoy día tenemos adultas mayores autistas, ¿no es cierto? Tenemos que prepararnos también para eso. O sea, esto es a lo largo del ciclo vital. No eres autista cuando eres niña y se te pasa. Es una condición que te acompaña a lo largo de toda la vida. Entonces tenemos que ir adelantándonos y preparándonos para ver cómo asumimos, ¿no es cierto?, a una mujer adulta mayor con autismo. Si hoy día las personas adultas mayores son rígidas, imagínense ustedes si además tenemos autismo. Cuando el autismo tiene por sí mismo rigidez. Y la rigidez va a estar en las rutinas, en el vestuario, en la higiene. En una mujer adulta mayor, el aislamiento, piensen ustedes que cuando son niñas, el aislamiento no lo piden. No hay tanta conciencia de eso. En la adultez mayor hay más conciencia y prefieren estar solas. Pero en este aislamiento también hay necesidades de apoyo, porque la movilidad es menor, ¿verdad? Porque hay más rigidez, por una suma de factores. Entonces, sí van a necesitar igual apoyo. ¿Mm? Así como veíamos que en las niñas pequeñas pueden ser espectadoras de un escenario, organizar cosas, en la adultez mayor también. Sí, me imagino que aquí hay muchas personas adultas que también tienen madres, y si vemos la adultez mayor, la vejez, también un adulto mayor empieza a ser un poco más niño o niña. Y cuando nosotros vemos el autismo en la adultez mayor en una mujer, también se vuelve más espectadora como cuando era más niña, por otros factores, pero también es porque hay menos movilidad, todavía le gusta organizar cosas, pero, y lo recuerdo muy bien de una adulta mayor que evaluamos, que decía, yo estaba en un encuentro con sus amigas y ella pensó, ¿qué estoy haciendo aquí? Ella había organizado todo, el tecito, las galletitas, el lugar, ¿y qué estoy haciendo aquí? Esa misma pregunta se la hacen las adolescentes y las niñas. ¿Y ahora qué hago? Se acabó la organización. ¿Y ahora qué? Viene la interacción. Y el desafío todavía perdura. Hay mayor control de su entorno porque generalmente viven en sus casas con su marido o a lo mejor con sus hijos o hijas, pero tienen un mayor control del entorno y eso sí facilita muchas cosas. Una niña o un adolescente no tiene control de su entorno porque lo tiene su familia. En la adultez y en la adultez mayor, eso sí se da en mayor medida.
y en la adultez mayor puede adelantarse la dependencia. En una adulta mayor que es neurotípica, en algún momento puede llegar a la dependencia, ¿no? De sus hijos, de su marido o de familias o de una institución. Pero en el autismo esto sí se puede adelantar, que tiene que ver con las actividades de vida diaria, las básicas y las instrumentales. Las básicas en bañarse, en alimentarse adecuadamente, en cocinar para alimentarse, porque a veces no está la energía, hay comorbilidades y ahí sí hablamos de comorbilidades que son propias de la edad, la hipertensión, artritis, etc. ¿Mm? Pero hay algo en la adultez mayor que tiene que ver con que hay mayor libertad para expresar, porque hay menos culpa, hay menos vergüenza. Ya no está la vergüenza de la adolescencia, por ejemplo. Si había sin filtro en la adolescencia, hoy día sigo siendo sin filtro, pero no me da ni vergüenza decirlo. ¿Mm? Pero hay un suspiro profundo y sincero que tiene que ver con la madurez, que aunque sea una persona autista, una mujer autista, llegó a la madurez. Y para terminar, les quiero dejar esta reflexión que dice, envejecer es como escalar una gran montaña. Mientras se sube, las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista es más amplia y serena. Les dejo esta inquietud, creo que tenemos que avanzar también en eso, tenemos que avanzar en todas las etapas, pero en esta, particularmente en esta, es algo que es aún más invisible. Así que les dejo esa inquietud y la invitación también a quien quiera profundizar, a quien quiera darle una mirada a esto, porque esto es algo que viene, que está, pero que va a venir con mucha fuerza. En 10 años más esto va a tener mucha fuerza y hoy día no estamos. Así que eso, muchas gracias. Voy a dejar de compartir ahora y vamos a ver, Carla va a ir dándoles la palabra a quienes levanten la manito para ir respondiendo algunas Bien. consultas. Antes que todo, me gustaría comentar que vamos a estar respondiendo algunas preguntitas, no todas por el tema de tiempo. También tengo que recordarles que tratemos, por favor, no tomar preguntas de casos personales, ya que por respeto a los mismos a las mismas personas que tienen el diagnóstico, tienen que los profesionales tener un caso y demás. Ya, o sea, la profesora no podrá responder esas preguntas sin investigar a fondo el paciente. Y bueno, en este caso me encantaría iniciar con unas preguntas que estaban viendo vía el chat. Antes de iniciar, profesora Claudia, acá vi un comentario de Claudia Sepúlveda donde comenta que su voz la satisface sensorialmente. Así que un piropo muy particular que me gustaría haber compartido con usted. Bien. Gracias. Mira, porque hay personas, me ha tocado con niñas, que mi voz, cuando yo me doy cuenta que hay una hiperrespuesta, mi voz no les gusta, entonces tengo que modificarla y bajarla y hablar muy despacito. Así que gracias por ese comentario. Bien, en este caso vamos a iniciar con una pregunta de Maritza vía el chat, en el que comentaba que si es posible que con el aumento de la edad en la adultez se vaya incrementando los síntomas del TEA. Ay, gracias por esa pregunta, qué bueno que se motiven con eso, es algo que me tiene cautivada en el último tiempo, justamente por estos dos casos que vimos el año pasado y que nos llevó a mucho debate clínico. Eh, sí, mira, en el curso justamente tengo, saben ustedes que no hay mucha investigación de eso, a nivel mundial no hay mucha. Entonces todos coinciden en que hay poco y que se van agarrando de estudios y estudios y van comparando estudios y efectivamente en la adultez mayor una persona neurotípica ya tiene muchísimas cosas que tienen que ver con la rigidez, con comorbilidades, con varias comorbilidades conviviendo juntas, ¿no? Y las necesidades de apoyo. Eso es propio de la vida de una persona adulta mayor. Entonces, es posible que, dado el autismo, una persona pueda adelantar o acentuar los síntomas, sí, sí. Por ejemplo, hoy día, si hablamos de ADD instrumental,
Hoy día todo lo tenemos en el celular, la tarjeta, el cajero automático, las compras se pueden hacer por internet y ya hoy día personas adultas mayores neurotípicas necesitan apoyo para eso. Una persona de 60 o de 70 años avanza, pero no a la velocidad que esto avanza. Incluso una persona, los que tenemos más de 40 años, ya hay cosas que nos cuestan porque esta cuestión avanza muy rápido, ¿verdad? Y nos vamos quedando un poquito atrás. Entonces imagínense ustedes, habiendo mayor rigidez, porque ahí yo apelo a la rigidez, a la baja flexibilidad cognitiva. Por supuesto que va facilitando quedarse con lo que aprendí y que otro me resuelva. Entonces, las necesidades de apoyo pueden adelantarse, pueden requerirse antes, ¿no? Que en una persona neurotípica. Es un tema que tenemos que profundizar, pero eso va a depender de todos los que vamos trabajando en esto, porque si no nos metemos, no vamos a avanzar. Y esto es algo que está allá. Espero haber respondido, Carla, a la pregunta. Claro que sí. En este caso vamos a continuar con Natalia, que es la siguiente persona con la manito levantada. Uh -huh. Adelante, Natalia, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Hola, Natalia. Profesora, mire, yo mientras la oía, yo soy técnico diferencial. Eh, Nunca me asocié a nada hasta que empecé a verme como reflejada en varias cosas que usted decía. A esta altura yo tengo 38 años. Nunca pensé que podía llegar a tener a lo mejor algún rasgo sesgo, como se le pueda llamar. Por ejemplo, usted decía que el mojarse la cara muchas veces se relacionaba a que puede tener algún efecto. Claro, yo a esta altura de los 38 años, yo me meto en la ducha y no soporto el agua en los oídos. Yo, de hecho, ahora tengo pendiente una evaluación con una profesional y recordando, en la infancia nunca me gustó ensuciarme las manos, el hecho de que yo trabajo con niños. Muchas voces al mismo tiempo me desespero, yo tengo que salir de la sala porque no soporto cuando están hablando todos. Eh, Odié las matemáticas porque yo hacía los resultados al revés y siempre las profesoras me decían, no, tus resultados están horribles. Nunca pude tener una amistad con matemáticas y así un par de cosas que la escuché. Pero el tema que, claro, nosotros vivimos la generación de no evaluación, la generación que muchas veces nosotros éramos simples alumnos porque no habían profesionales ni personas que nos ayudaran en cierto momento. Y claro, ahora uno a medida que va encontrándose con personas, se encuentra con gente que tiene el mismo problema que en este caso estoy viendo yo. Me vi reflejada en todo lo que usted decía. Em, y claro, es realmente importante que haya una educación no solamente en la infancia, que sea también en los adultos y que se le tome más interés a las personas, a las mujeres, porque siempre que los hombres, los hombres, los hombres. Y es muy cierto lo que usted dice. A la mujer no da el real interés en estos casos. Y siempre, como decía una compañera en el chat, se asocia al Asperger y no todas las veces Asperger. Ya, Quería ahí como voy a hacer, hacer una aclaración, Natalia. Mira, dos aclaraciones en relación al Asperger para todas las personas. El síndrome de Asperger estaba en el DSM-4, ¿ya? Como un diagnóstico más. Hoy día sabemos en el DSM-5 que el Asperger es lo mismo que autismo en grado 1, ¿ya? Eso es una aclaración para todos en general. Y en relación, Natalia, a lo que tú decías, efectivamente, a la edad que tú tienes, imagínate, cuando tú eras niña, si hoy día el autismo en mujeres, por suerte, hemos trabajado, llevamos ya casi 5 años trabajando, visibilizando, bueno, nosotros, porque esto se partió ya, yo creo que hace como 8 años, visibilizando el autismo en mujeres. Hoy día hay herramientas para diagnosticar, pero claro, si hablamos de 30 años atrás, esas herramientas no estaban. Por lo tanto, son adultas que no han tenido esa oportunidad. Para ti, Natalia, y para cualquier persona que hoy día puede estar acá escuchando y que se ha sentido identificada con lo que yo he dicho, con algunos síntomas, consulten. No se queden con la duda. Es un derecho que tienen, es algo que libera, en fin, que les abre muchísimas posibilidades. Y alguien vi que por ahí preguntó en el chat, ¿cuál es la mejor herramienta para? No es una mejor herramienta para evaluar el autismo en mujeres.
Siempre la evaluación, lo más recomendable, y que es lo que dice la norma internacional, que no lo digo yo, lo más recomendable para evaluar autismo en mujeres es una evaluación interdisciplinaria que tenga fonoaudiología, terapia ocupacional, psicología y un A22. ¿Y por qué? Porque puede ser que en el A2 la mujer no califique, no califique. Es lamentable, es una lamentable realidad, que es el instrumento estandarizado y el validado mundialmente, pero las mujeres pueden no calificar ahí. Por eso es importante que tengan una evaluación interdisciplinaria, porque eso es lo que en el fondo depura cada uno de los síntomas que en el fondo van a decir si estamos en presencia del autismo o no. Claro. Y el tema de los costos, igual como dice una colega, el costo para esto, para estas evaluaciones es demasiado alto. Sí, lamentablemente sí. Hay poco financiamiento. Nosotros que trabajamos en fundación, hay poco financiamiento externo para eso. Hoy día todavía eso no está instalado por la ley TEA en el servicio público. Hay lugares muy, muy caros. Nosotros por lo menos tratamos de buscar financiamiento externo que aporte a cada persona, pero eso es súper difícil y porque la evaluación no es una sesión, son por lo Ya. menos 5. Porque uno no puede, porque además piensa tú en lo delicado que implica, o sea, yo en una sesión, y eso para todas las personas, o sea, una persona que te ve no te puede decir en una sesión, eres autista, no eres autista. No, por favor, no se queden con eso. No, esto es mucho más profundo que eso. Es un diagnóstico y además es un diagnóstico que involucra acompañamiento a lo largo de toda la vida, o sea, no es como decir estás resfriada y si te tomaste esto se te va a pasar. No, por eso hay que ser súper cuidadoso, por eso también hay que buscar profesionales que estén informados, que estén formados y que tengamos una información completa, un mapeo completo de la persona, porque no, yo les decía antes, no solo van a haber diferencias en la comunicación, o sea, tienen que haber elementos en el procesamiento sensorial y siento que la comunicación es lo que más le baja en el perfil y yo diría que es lo más importante. Eh, es súper, súper importante. Entonces, esto tiene que tener una mirada global y ojalá un trabajo en equipo. Por lo menos nosotros trabajamos, cada caso se lleva a reunión clínica. No es la decisión, no es una persona la que dice esta persona es autista, no. Esto tiene que ser discutido, revisar cada uno de los síntomas. Pueden haber controversias entre un profesional y otro. Entonces, por eso involucra una discusión clínica. Entonces, no se queden, a veces hay cosas que son como súper y te dicen, no, te hacemos helados y listo. No se queden solo con helados, porque helados puede, Muchas lamentablemente puede. Ujú. Perfecto, Natalia, muchísimas gracias por tu intervención. Vamos a continuar con la siguiente preguntita, en este caso sería de Tania. Tania, ¿podemos escucharte? ¿Sí me escuchan? Sí, te Ah, escuchamos. bueno, perfecto. Buenas noches a todas. Sí, yo tenía una consulta respecto a la diferencia que se hace con el TDAH, porque hay varios casos que pueden como converger ambos diagnósticos, pero ¿cómo se puede hacer la distinción como concreta entre autismo y TDAH? Porque a veces se puede confundir como características que comparten. Gracias, Tania, por tu respuesta. Efectivamente, el autismo puede convivir, es muy amable, ¿ah? Puede convivir con hartas ocurrencias y en una misma persona con más de una, más de dos y más de tres. Es bien amable, bien, bien integrador. Y muchas veces, ¿qué pasa? Que hay chicas que pueden ser diagnosticadas de TDAH y no de autismo. Y otras veces al revés. Y dentro del proceso terapéutico te vas dando cuenta que la chica que tiene autismo también puede estar presente en un TDAH. Ahora, los criterios diagnósticos son súper claros, son súper distintos. Si bien convergen y en algunas cosas se cruzan, efectivamente, si tú revisas el DSM-5, los criterios son eh, súper distintos. O sea, en el TEA siempre vamos a ver interés restringido repetitivo, que es muy clave del TEA, es muy propio del autismo. El procesamiento sensorial está presente en el TEA, pero también está presente en el TDAH, pero el TDAH no lo incluye en el DSM-5 como uno de los criterios. Por lo tanto, en el TDAH, uno que va a buscar el predominio. Ojo con algo que aprovecho de decirles porque a mí me hace mucho ruido que hay personas que dicen, no, yo soy TDAH. Ok, ¿y qué predominio? No, TDAH nomás. Ah, fantástico.
estamos mal ahí, porque una persona que es TDAH tiene que saber, y por favor los profesionales que están aquí entreguen esa información y remarquen esa información. Un TDAH va a tener predominio inatento o el predominio hiperactivo o activo o combinado, pero esa persona no saca nada con saber que tiene un TDAH si no sabe cuál es su predominio. Porque eso es lo que manda finalmente. Una persona que es inatenta, ¿qué va a hacer? El desafío profesional va a estar en cómo llegamos a la atención, a estructurar para que no se olvide, etc. Sin embargo, una persona que es hiperactiva, ¿cómo regulamos sensorialmente para que ese nivel de hiperactividad se reduzca? O cómo afrontamos o evitamos, ¿verdad? Y cuando es combinado, trabajamos ambas cosas. Eso es súper importante. Pero Tania, los criterios son súper distintos, porque el TDAH va a buscar la inatención o la hiperactividad y el TEA va a buscar comunicación, interacción social, procesamiento sensorial y baja flexibilidad. ¿Te fijas? Son súper distintos los criterios. Pero en lo conductual, lo que vemos, a veces puede como que se nos mezcle. Por eso uno empieza a depurar y buscar qué corresponde a qué cosa. Perfecto, muchísimas gracias, Tania, por tu pregunta. Vamos a continuar con Carolina de Los Ángeles. Hola a todos, tengo dos preguntitas. La hiperlaxitud y el mutismo selectivo en mujeres, ¿es predominante más en mujeres que en hombres? Y mi otra pregunta es, ¿qué pasa con la entrevista SCQ, que es también del SM4, pero que a veces yo la aplico? ¿Es realmente válida para aplicarla con mujeres? Porque me pasó en un caso X que apliqué el SCQ, pero aplicar el helados en esta chica me salió con autismo, pero en CU había muy pocos rasgos de autismo. Por favor, gracias. Carolina, mira, ya el DSM-4 pasó, ya fue, es historia. Oye, y esto nos demanda a nosotros los profesionales como ir ya, nos actualizamos y nos actualizamos. Ahora, como instrumentos de evaluación, Carolina, hay varios. Tú tienes que buscar el que más se ajuste a la necesidad de lo que tú estás buscando. Eso es importante, porque además cada chica, dependiendo de la edad de quien tú estés evaluando, es un mundo. Entonces, ¿qué es lo que tú buscas? Nunca nos podemos perder ahí. ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿O qué es lo que yo necesito confirmar? A lo mejor yo necesito confirmar, ponte tú algo con empatía. Utilizo el test de empatía. O si tiene más de 16 años, el de camuflaje. Ok, ocupo el CACU. Va a depender de lo que tú estás buscando. Si tú estás buscando autismo, siempre lados va a ser un indicador importante porque es estandarizado. Pero si tú quieres aplicar, no sé, el ASC, ASQ, va a depender. ¿Qué te sirve de ahí? Porque eso no es estandarizado, son de cribaje, ¿no es cierto? Es un colador donde tú te quedas con los síntomas. Pero ¿qué te va a servir de ahí? Los indicadores. Los indicadores te van a servir, porque eso es relevante. Más que el instrumento como instrumento, son los indicadores. Y, me olvidé cuáles eran las dos primeras preguntas. El mutismo selectivo. El mutismo selectivo, no sé si es más predominante en niños que en niñas, puede estar en ambos géneros. Y lo mismo con la hiperlaxitud. La hiperlaxitud a veces puede jugar muy a favor, porque en caso de fracturas, a ver, si tenemos un bajo registro, por ejemplo, en el perfil sensorial, si hay un bajo registro y por lo tanto esa niña o adolescente como que es más torpe motrizmente y se cae con facilidad, la hiperlaxitud muchas veces puede prevenir las fracturas, porque la extensión de la articulación, ¿verdad?, va a prevenirlo, y porque pueden haber bajas reacciones de protección o no. Puede jugar a favor y puede jugar en contra. La predominancia a veces puede tener que ver o no con su perfil sensorial. Y eso, el perfil sensorial, yo te diría que te aporta mucha más información y a todos. Yo lo amo. El perfil sensorial es algo que me encanta. De hecho, lo primero que pregunto cuando hacemos análisis de caso, ¿cuál es el perfil? Porque el perfil manda. Si tenemos una chica o un chico que es bajo registro, vamos a esperar que sea más inatento, vamos a esperar que choque con las cosas, porque no registra lo que tiene en su ambiente. Pero por el lado opuesto, si tenemos hipersensibilidad o sensibilidad sensorial, va a registrar todo porque todo se siente grande, todos los sonidos y lo que veo y lo que toco se siente mucho.
¿verdad? Por lo tanto, va a ser más sensible en una conversación, en lo que escucha, en un tema conflictivo, lo va a evitar, ¿verdad? Esa conducta, lo que vemos, está muy determinada por su perfil sensorial. Y eso te entrega mucha más información, por ejemplo, que la hiperlaxitud, que viene siendo como una condición de vida, pues no se te pasa, ¿verdad? Pero eso te entrega mucha información y comprendes por qué la persona se comporta así, por qué llora con mucha facilidad, ya, porque es sensible a la ducha, porque es sensible a los olores, a los sonidos, registra mucho. Y eso es muy interesante. Y acuérdense que al haber mayor sensibilidad sensorial, ¿qué hay? Mayor evitación. Porque yo les pongo siempre el ejemplo fácil, si hay una llama de fuego y yo pongo la mano, ¿qué hago? La quito, porque me quemo. Si yo veo un estímulo que es aversivo, ¿qué hago? Me retiro. La huida, la escapada, que está también dada por el existencialismo, por ejemplo, ¿verdad? Escapo de eso, evito. Está la sensibilidad y la evitación en el perfil sensorial. Esos van siempre la mano. Es muy difícil que estén distantes, muy raro. Siempre van a estar en el mismo cuadrante. Espero haber respondido, Carolina. Perfecto. En este caso, como última pregunta de la noche, por cuestiones de tiempo, estaríamos con Pablo. La preguntita de Pablo. Buenas noches, Pablo. ¿Aló? Sí, podemos escucharte. Mm, Mientras que Pablo se conecta con su micrófono, alguien preguntaba si esto queda grabado. Ahí Sí, sí. esto queda grabado, lo van a poder ver nuevamente. Ahí sí, Pablo. ¿Ahora sí? Sí, podemos Sí. escucharte. Perdóneme. Ya como le contaba, yo soy psicólogo de la región del Maule, del Hospital de Cauquenes. Ya, en este lugar hay muchos casos de niños con TEA y de niñas sobre todo, más en casos de que son mujeres más que casos que son hombres. Entonces, yo quería hacerle una consulta, que es lo que ocurre bastante aquí en el lugar de la atención secundaria del hospital, que es que todas las contenciones son en relación a lo sensorial. Entonces yo quería consultarle si es que existía alguna contención de tipo emocional que se pudiera practicar con estos pacientes para contener las descompensaciones o las crisis que ellos van teniendo. Ujú. Una buena pregunta, Pablo. Muy buena pregunta. Gracias. No, y Siempre, gracias a usted también. siempre la terapia ocupacional con base en procesamiento sensorial va a ser necesaria en la vida de una persona autista. Hombre, mujer y en diversidad de género. Siempre es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de infancia, desde el procesamiento sensorial, educamos para que esta niña aprenda progresivamente a ir autorregulándose. Es decir, llegar a la adolescencia o a la adultez sabiendo qué me hace mal y por lo tanto lo evito o decido afrontarlo porque sé cómo afrontarlo. Puedo ir a un concierto o puedo ir al recreo del colegio con mis audífonos. Voy, lo afronto, pero ¿qué? Protegiendo, ¿verdad? Entonces, y ahí no estamos negando la participación social. Entonces, siempre eso va a ser importante. Ahora, desde el ámbito de la psicología también, cada disciplina tiene herramientas. Yo bueno, este curso que viene justamente es interdisciplinar porque yo siempre digo que en terapia ocupacional y en fono hay muchas herramientas que le sirven a psicología, que es necesario que los psicólogos y psicólogas lo tengan para poder comprender, para poder aplicar, para poder mezclar cosas. Porque sabemos que la terapia cognitivo-conductual es como lo más estudiado y que es más efectivo para las personas con autismo. Si ustedes me preguntan a mí, para mí eso no es ley, Ujú. porque esto tiene que ver con el estilo que a cada niña, adolescente, mujer adulta le sirve. Tiene que ver con el vínculo que establece con el terapeuta, más allá de la técnica. Hay algunas técnicas que están como súper estudiadas, como la cognitivo-conductual, pero hay muchas mujeres que no les acomodan. Muchas chicas que se resisten y es un sufrimiento tener que ir porque no, porque a lo mejor tiene que ver incluso con el vínculo con la terapeuta, ni siquiera con la técnica.
Entonces, De yo todas creo que maneras, uno tiene que saber en autismo, y por eso es tan interesante, porque uno tiene que saber muchas cosas en autismo, que lo sí, hace muy estimado, enriquecedor profesionalmente. Y lo que yo no tengo como psicólogo, sí lo puedo a lo mejor sacar de terapia ocupacional y lo voy mezclando. Voy uniendo estos elementos y eso hace que sea más enriquecedor para ti profesionalmente, pero también para esa persona. Porque en el fondo esto tiene que tener tiene que tener una validez para esa persona, más que para ti. Cuando hablamos de infancia, tú como adulto puedes distinguir qué es lo que está pasando y a lo mejor una niña no lo puede verbalizar. claro. No lo puede verbalizar, pero de alguna manera tú vas buscando cuáles son sus intereses y vas disfrazando esta terapia, ¿no? Para que esta terapia se sostenga, para que sea atractiva para esa niña también, para ver si es necesario contener y que desde la psicología tengo herramientas para contener o tengo herramientas, pero además le sumo una manta que me ayuda a contener y aplicar presión y tacto profundo, que finalmente eso es lo que va a contener. ¿Te fijas? No podemos quedarnos en el purismo. Tenemos que saber mezclar cosas. Y eso es lo que justamente hace que esto sea súper interesante. Y tiene toda la razón y le agradezco mucho porque yo justamente trabajo en el área de pediatría, en el lugar donde están hospitalizados los niños. Cuando tienen algún resfriado o le ocurre algo de salud, ellos ingresan a ese lugar. Entonces, como una situación de vulnerabilidad, igual es muy importante lo que usted me está diciendo porque de esa manera ella puede tener las herramientas de contención, se puede llevar su frazadita, como sus cosas que son preciadas o objetos que hacen que se regule. Y eso también es muy importante lo que he aprendido en esta jornada y espero seguir aprendiendo también. Gracias, Pablo. Exactamente, qué importante lo que dijo Pablo, que tiene que ver con cómo conectamos con ese ser humano que está en una situación de vulnerabilidad. El estar dentro del espectro autista es una situación de vulnerabilidad en las distintas etapas de la vida, en la infancia con mayor razón, en la adultez mayor con mayor razón. Qué importante es cuando una persona, por ejemplo, como decía Pablo, está hospitalizada y que pueda tener acceso a sus figuras de apoyo, a su tuto o a su muñeco o a la piedrecita, a lo que sea, a lo que qué importante, porque eso sí le da seguridad. Y nunca nos olvidemos de eso. No nos podemos desenmarcar de que estamos con una persona que tiene intereses, que tiene emociones, que tiene gustos y disgustos, igual que todos. Bueno, vamos a profundizar, sí, Pablo, en lo que tú me decías en psicología y en fono y en TO, vamos a profundizar cada día en una de esas cosas, en lo que tiene que ver con el abordaje terapéutico, en el curso que viene. Perfecto. En este caso, con esto concluimos el bloque de preguntas. Les damos las gracias por su participación en el seminario de hoy. También agradecemos a la expositora Claudia Caballero por su presentación. Gracias, Carla. Les deseo mucha suerte ahora.